México enfrentado los liberales contra conservadores y las invasiones imperialistas. Todo comenzó cuando existió el centralismo. Este sistema se concentra en el poder y las funciones políticas administrativas, el que contaba con la autoridad suprema, el cual tiene exclusivamente el ejército y la administración de derechos políticos y colectivos del país. Después de este suceso surgió el federalismo, el cual es un acuerdo de unión en donde varias entidades o estados eh, delegan parte de su autonomía y autoridad general de estados. Tienden a conservar su soberanía, leyes y autoridades propias. Luego se proclamó por los diputados mayormente federalistas, firmaron la primera acta constitucional de Estados Unidos mexicanos. La Constitución establecía la reforma federal representativa conformada por 19 estados liberales y soberanos, 4 territorios y un distrito federal. Estableció la división de poderes, la cual era el ejecutivo, que estaba representado por un presidente y un vicepresidente electo por 4 años. Es el legislativo, que consistía en 2 cámaras de diputados con representación a la población. Luego estaba el Senado, que estaba formado por 2 miembros de cada estado. También estaba el judicial, formado por la Suprema Corte de Justicia y los tribunales. También estableció que el gobierno federal será defendido por un contingente pagado por los estados con los impuestos cobrados. Más liberales. La primera fue la suspensión de órdenes monásticas y de todas las leyes que autorizaban a la iglesia atender cuestiones que competencia civil, así como contratos de matrimonio. La segunda fue la abolición de los privilegios de la iglesia y el ejército. La tercera constaba en la libertad de opinión y suspensión de las leyes representativas como los de la prensa. La cuarta promovió la mejora de institución de las clases populares, cesando el monopolio de la iglesia en la educación. La quinta constaba de la suspensión de la Universidad Pontífica de México, creando una dirección general de la institución pública y nuevos centros decentes. La sexta promovía una limitación a la organización de la milicia de los estados. La séptima reforma consistía en el reconocimiento y consolación de la deuda pública. ¿Quiénes fueron los gobernantes y la figura constitucional de México en los años de 1821 y 1822? Los encargados fueron Agustín de Iturbide en conjunto con Juan Onodojo, quien era el virrey. Los gobernantes y la figura constitucional de México en 1822 y 1823 fueron Agustín de Iturbide en conjunto con un triunvirato, quien estaba conformado por Negrete, Pedro Celestino, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. Los gobernantes y la figura pública constitucional de México en el periodo de 1823 a 1824, los principales líderes eran Agustín de Iturbide, Guadalupe Victoria, quien fue el primer presidente, Nicolás Bravo, quien tuvieron cargos importantes en el país. Desarrolla la primera intervención francesa en México, llamada Guerra de los Pasteles. A principios de 1838 volvió acompañado de algunos buques armados franceses, que se establecieron frente al puerto de Veracruz, exigiendo el pago de 600,000 pesos, 10% del presupuesto de
del gobierno, incluida la deuda de un pastelero de 70,000 pesos. Guerra de los pasteles, en donde los franceses buscaban libertad para comercializar a menudeo. El 9 de marzo de 1839 se firmó un tratado de paz entre México y los franceses, en donde quedaron en el acuerdo de que México pagaría 600,000 pesos anuales forzosos, pero no accedieron a prestar más libertad para el comercio a menudeo, sino que el comercio fuera igualitario entre los extranjeros. En 1836 se promulgó una nueva constitución llamada las Siete Leyes. La primera fue la República Central como forma de gobierno. La siguiente fue estados se transforman en departamentos con facultades limitadas. La siguiente es la principal religión en el país sería la católica. La siguiente, el poder se dividió en distintas secciones, que fue el ejecutivo, legislativo y judicial. Luego el siguiente, el cuarto poder suprimido sería el conservador, conformado por 5 personas. El presidente duraría 8 años con su cargo y se restringen las libertades de los ciudadanos. Luego surgió la guerra de Texas, la cual fue una guerra entre mexicanos y texanos por la difícil situación de acceso al país o a la región. El gobierno mexicano aprobó la anexión en 1845. El gobierno mexicano no consideró la victoria de Texas, sino que lo consideraba como una provincia rebelde. Después de eso, su situación afectó mucho la relación entre ambos países. Y luego sigue Antonio López de Santa Anna, el centralista. Santa Anna expulsó a Gómez Farías y a varios liberales más y convocó un nuevo congreso denominado Liberales. El plan de Yucla repudia la venta de mesilla y exigía elegir un congreso constituyente para restaurar la república representativa y federal. Durante el gobierno de Álvarez se promulgaron varias leyes. La primera fue la ley de Juárez, la segunda fue ley de Lerdo, la tercera fue ley de Iglesia y la cuarta fue la ley de la Fragua. Un hecho importante de Santa Anna fue que pidió una petición al Congreso para ausentarse de la presidencia y se fue a vivir a una hacienda que tenía en Veracruz. La Constitución de 1857 promulgó la Ley del Civil, la cual disponía de que ordenaba a todos los empleados públicos el juramento obligatorio de la Constitución de género. Luego está el origen de la Guerra de los 3 años. Esta se realizó una junta, ya que México decidió suspender los pagos que tenían hacia Francia porque tenían muy mala situación económica, así que lo decidieron. El origen de la Guerra de los 3 años se derivó desde que se realizó una junta donde el presidente Zólaga y el cuerpo diplomático de México, incluida el ministro norteamericano John Fortin, llevó a México a tener 2 presidentes y donde México se vio envuelto en una guerra. Durante la Guerra de los 3 años o la Guerra de Reforma, México estuvo dividido en la fracción liberal y la fracción conservadora. Se planeaba que estos detuvieran su pelea, pero al contrario sus peleas eran sin tregua.
Durante 1858, los conservadores, por las acciones militares de los generales Márquez y Miguel Miramón, que denominaban las principales ciudades del interior del país. Los principales grupos ideológicos y políticos involucrados fueron los conservadores y los liberales. El plan de Tabayuca tenía como objetivo en 1857 restaurar la Constitución liberal del año de 1857 y restaurar el régimen centralista en México, en oposición del federalismo, promoviendo las libertades. El tratado de MC-Clan de Ocampo buscaba el reconocimiento y el apoyo de los Estados Unidos a su gobierno. No fue radicado por el país en el que estaba facturando y la guerra sucesión, porque los políticos del norte que regían el tratado como un tratado. El momento que dio fin a la guerra de reforma fue una firma de un tratado en donde estuvieron presentes el gobierno liberal representado por Benito Juárez y el gobierno conservador, en donde se dio fin a su conflicto armado y donde el gobierno conservador pudo reconocer a Juárez como presidente de México. Esto también quedó México comprometido a pagar los adeudos ajenos y darle castigos a los asesinos españoles, asimismo indemnizar a las familias. Segundo Imperio Mexicano. Al terminar la Guerra de Reforma, México sufrió una mala situación económica, por lo que se decidió suspender durante 2 años el pago de la deuda externa, en donde los países más afectados fueron España, Inglaterra y Francia. El 31 de octubre de 1861 se reunieron en Londres para convocar una reunión en donde acordaban bloquear los puertos de México para asegurar que se pagara lo del adeudo y así presionar al gobierno para asegurar también el pago de los compatriotas. Se permitía a las tropas, mientras se hacía la negociación de paz, que se establecieran en el país únicamente en Córdoba, Orizaba y Tehuacán. España e Inglaterra, al ver las intenciones del emperador de Francia, optaron por deshacer su alianza y regresaron a Europa. Después ayudaron a los conservadores y formaron un triunvirato formado por Juan.N. y Pelacio Antonio, el labordista, y el general José Mariano Salas para ocupar el poder ejecutivo, y se formó la asamblea donde se ofreció la corona de Maximiliano de Habsburgo. Después el ejército francés invadió al país y fue derrotado por el general Zaragoza el 5 de mayo en Puebla. El ejército de 30,000 soldados dirigidos por el mariscal González Ortega logró tomar esa ciudad de México, donde fue por los patriarcas de la monarquía. Mientras tanto, Juárez se estableció en San Luis Potosí para gobernar, y mientras se comprometía a no atentar contra la soberanía. Todo esto nombrado por el ministro de Relaciones Externas. Y el Segundo Imperio
no duró mucho, ya que las reformas liberales impulsadas por Maximiliano de lo alejaron del grupo conservador ante las presiones de Estados Unidos y una guerra próxima en Prusia. Napoleón III retiró sus tropas y los republicanos derrotaron a los partidarios. Después, Maximiliano fue aprehendido y fusilado junto a Miramón y Mejía. Y ya está.